Terminaron las precampañas el domingo pasado y más o menos todos guardaron las mismas posiciones con las que habían llegado, lo cual favorece justo al que comenzó en el liderato, el precandidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Ahora estamos en un nuevo terreno que es la intercampaña, una cosa bastante insólita, extraña. Quizás solamente en México hay esta precampaña, luego intercampaña y luego campaña, pero en cualquier caso las reglas no parecen estar demasiado claras. No se puede hacer campaña, los candidatos no podrán hacer campaña, por supuesto no pedir el voto y tampoco hacer propuestas o promocionarse. Sin embargo, no les queda muy claro cuáles son las reglas y hoy vamos a hablar de eso. Hacia adelante, cuáles son las lecciones que sacan los principales partidos hacia la campaña que comenzará hasta marzo próximo, después de este raro interregno. Y cuáles las estrategias que podrían seguir para llegar a Los Pinos. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos a ver rápidamente algunas de las declaraciones al término de las precampañas para arrancar nuestro foro aquí directamente con usted. Muchas gracias, vamos. La precampaña acaba con los jugadores más o menos en las mismas posiciones, pero crece el interés expectante de lo que puede ocurrir en las urnas y quién podrá disputar la presidencia al puntero en las encuestas. Iremos ahora a un extraño periodo de veda electoral con López Obrador como beneficiado de que el tablero no se haya movido por su ventaja en los sondeos, así como una fuerte competencia por el segundo lugar entre Ricardo Anaya y José Antonio Meade. El promedio de las encuestas dan una ventaja entre 6 y 10 puntos al abanderado de Morena, dependiendo del reparto de los indecisos que todavía superan el 30% de los posibles votantes. En la precampaña no creció su margen de triunfo, pero tampoco disminuyó. Su principal saldo es no haber sufrido algún descalabro fuerte y ampliar su coalición con la adhesión de políticos de otros partidos y fundamentalmente del PRI. Anaya y Meade disputan el segundo lugar para enfrentar a AMLO en la campaña. El primero concentra sus baterías en el candidato del PRI y procura cicatrizar heridas dentro de los partidos del frente y entre ellos. El aspirante del PRI tiene pocos dividendos del periodo porque se mantiene en tercer lugar en las encuestas y no ha logrado sacudirse los negativos de su partido. Tras esta etapa, que empezó el 14 de diciembre, los partidos deberán limitarse hasta el arranque de la campaña el 30 de marzo a difundir mensajes genéricos con contenido únicamente institucional, sin hacer referencias específicas a sus candidatos. El 1 de julio, unos 88 millones de mexicanos están convocados a las urnas para renovar más de 3.400 cargos, entre los que se incluye, además del presidente, diputados y senadores, 8 gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Frases de los candidatos. El precandidato del PRI, José Antonio Meade, dijo sobre lo cerrado de la contienda que hace un año se veía muy complicado. Se nos decía que se veía fácil. ¿Quién ganó en el Estado de México?, preguntó. Ese triunfo le regresó la tranquilidad al país y a los mercados. Inspirados en ese triunfo, el 1 de julio vamos a ganar. Por ello se inspira en el caso de Alfredo del Mazo, agregó. El precandidato de México al Frente, Ricardo Anaya, afirmó que el PRI se desfondó en las encuestas electorales y que la campaña de Meade está en ruinas y que, según sus encuestas, está en un empate técnico con Obrador. Por su parte, López Obrador dijo que el movimiento que encabeza está dispuesto a adoptar a miembros de otros partidos y que las adhesiones se están dando de manera natural. Están muy desesperados, muy preocupados porque no están creciendo los precandidatos de la mafia del poder, ni Anaya ni Meade. Ahí andan muy abajo peleándose el segundo lugar, aseguró el político, quien ya fue en 2 ocasiones anteriores candidato a la presidencia. El presidente del PRI, Enrique Ochoa, calificó de prietos, en términos que se usa de forma despectiva contra las personas de piel oscura, a aquellos militantes del partido que lo abandonan para unirse a Morena. Esto despertó una gran polémica en redes sociales, por lo que el dirigente tuvo que disculparse. Con opiniones encontradas, muchas gracias por estar con nosotros y como le decía, arranca desde ayer lunes este interregno, este terreno casi desconocido, extraño, que es las intercampañas después de unas precampañas muy intensas que comenzaron en diciembre y cuyo resultado, al menos en los sondeos, más o menos dejó en la misma posición como habían comenzado a los 3 principales candidatos. Hay distintas, mediciones que dan una mayor o menor distancia al segundo y el tercer lugar, pero lo que está bastante claro es que el que comenzó liderando los sondeos
con entre 6 y 10 puntos de diferencia. López Obrador sigue manteniendo o sale de la precampaña con esa ventaja. Y la pregunta es si realmente el que no se hayan movido, con esto vamos a arrancar, que no se hayan movido prácticamente en las posiciones. José Fernández Santillán, muchas gracias por estar con nosotros, profesor investigador del TEC de Monterrey, Ciudad de México. Si el que no se hayan movido en las posiciones te llevaría a decir que el mayor beneficiado ha sido sin duda el líder, y cuál entonces la estrategia hacia la campaña. Bueno, efectivamente, conforme va pasando el tiempo y las posiciones no se mueven, lógicamente el que gana terreno es el puntero, es decir, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, alguien me decía por ahí, no te preocupes, que López Obrador siempre cruzazulea. Es decir, parece que va a ganar y de repente algo hace él mismo que se cae. No sé por qué, pero así ha sido la historia en las últimas 2 ocasiones en que ha competido. Esta es la tercera. O sea, dirías entonces, esta intercampaña, lo que le vendría bien es hablar poco y estar guardadito y evitar tener otra opción mayor, que hasta ahora no lo ha tenido, eso hay que decirlo, ¿eh? Sí. A diferencia de otras campañas. Exacto. Ha estado mucho más cuidado. Por primera vez, sus negativos son menos que sus positivos. En anteriores ocasiones era mucho más polarizante. Hoy ha estado moderado respecto de lo que han sido sus 2 campañas presidenciales anteriores. Ahora, yo agregaría lo siguiente. Es la primera vez, hasta donde yo recuerde, que hay 3 coaliciones que no pierden la esperanza de alcanzar la victoria. A ver, es que ese es el punto. Yo creo que ese es el punto en el que quiero incorporar a Paco Abundis, que acaba de llegar a esta mesa. Muchas gracias, porque además él trae el pool de pool, ¿se puede decir así? El pool de pools. El pulso de los pulsos. El pulso de los pols. El pulso de los pols. Paco Abundis, director de Parametría, un placer. Gracias, como siempre, amigo de este programa. Usted ya lo conoce. También. Paco, ¿cómo estás? Tus números, no sé si estés de acuerdo, la primera afirmación es lo que está dejándonos la precampaña es el no moverse, el liderazgo, salir como entró, no creció, pero tampoco cayó. A quien beneficia, evidentemente, es Andrés Manuel. Segundo y tercero, no está claro si están tan peleados o se ha despegado un poco Anaya. Y en cualquier caso, ¿cuál de los 2 es el que puede enfrentar al líder? Y que son 3 coaliciones. Exacto. Pero primero quería escuchar a Fernández Santillán para poder. Exacto. Muchas gracias. Es un gusto, Paco. Igualmente. También, y gracias a Pepe. Mira, yo creo que está. A ver, ¿cómo lo ponemos? Para variar es una elección inédita, ¿no? Esto ya es un lugar común, pero bueno, eso otra vez es inédita. No es comencemos por ahí. No, porque no ha sucedido. No, pero si ves 2015 no ha sucedido, 2012 era inédita, o sea, este es inédito otra vez, pero por otra razón. Hay 2 calificativos permanentes en este país, inédito y histórico. Exacto, ¿no? Gracias. ¿Cuáles son los elementos que hay que contemplar? Y yo creo que con esos son los que tenemos que incorporar a la ecuación de esto se parece a o no se parece a, ¿no? Independientes. Ajá. Primer elemento que va a mover preferencias, va a haber tránsito de votos. En fin. O sea, están teniendo o van a tener una importancia o una relevancia mucho mayor del que pensamos, no porque vayan a ganar. Ahí nos estamos debatiendo si los independientes son una persona o son un espacio. Yo creo que son ambos y dependiendo de la combinación veremos qué obtienen en términos de porcentaje. Segundo, nunca hemos tenido esta concurrencia, ¿no? 4.000, casi 4.500 elecciones, perdón, 3.400, perdón. En fin, es una cosa que no habíamos tenido. Además de la federal, tenemos 30 estados con municipalidades, ¿no? Alcaldías, de diputaciones locales, en fin, ¿no? 3.447. Mira que se quedó. ¿Te ves cómo se quedó con la lista? Es que invertirlo. Luego, nunca habíamos tenido estos niveles de volatilidad, ¿no? En ese sentido también es inédita. Nuestras identidades partidistas van a la baja.
Le ponemos otro elemento. Es fascinante López Obrador en términos académicos, en términos de investigación, porque es el candidato que repite por tercera vez el mismo puesto. Entonces tenemos un perfil de elector 2006, tenemos un perfil de elector 2012 y ahora tendremos uno en el 18 que vamos a ver a qué se parece, ¿no? Y basado en ese perfil de elector, yo te diría, es un candidato que yo no estoy tan seguro que lo podamos llamar por su perfil electoral, más allá de sus propuestas, un candidato de izquierda. Yo hoy diría que es un candidato antisistema de clases medias, que es un perfil absolutamente distinto, ¿no? A ver, déjame entonces unir las dos cosas. Traes por un lado, dices, está claro que hay un voto antisistema. No sé si, por ejemplo, antisistema es lo mismo que antipri. No. ¿O haya una diferencia entre ellos? Se parecen, pero sí, pero es distinto. Es muy distinto. Y el otro dato es, a ver, están vinculando la trascendencia como espacio de los independientes, pero los independientes lo que han mostrado en la precampaña es un descenso bastante pronunciado. Margarita comenzó en 16 y está en 7. No coincidimos todos en eso, ¿eh? ¿Ah, no? No, ahí es donde ya empezamos con el tema de la carrera de caballos, datos publicados. O sea, ese no es el reflejo de que el voto antisistema o el voto antipri dejó a los independientes y se fue al PAN o a Morena. Digamos, ahorita fue como un planteamiento de variables, de qué va a depender esta elección. Si ya vamos a qué se ha publicado en enero, que es lo único comparable, o qué tenemos hasta este final de precampañas, hasta este momento, ¿cuáles son los consensos? López Obrador adelante, ¿no? Hay dos formas de analizarlo, yo creo, que es análisis de cada serie en el tiempo y análisis entre cada una de estas series o lo que se ha publicado. Algunas, por fortuna, creo que somos bastante regulares. O sea, nosotros tenemos, con este dato de enero del 2018, nosotros prácticamente lo tenemos muy similar desde enero del 17. Ni bien ni mal, nunca sabes qué está bien, qué está mal. Simplemente es una serie muy regular, ¿no? La nuestra. Hay otras series que han brincado, saltado, que han tenido el PRI arriba, luego tienen al PAN arriba, pero yo diría que básicamente en lo que coincidimos es López Obrador adelante, un segundo lugar con Ricardo Anaya, o sea, ese ya también, salvo un par de mediciones que son de la misma consultoría, y el tercero sería MID, con la probabilidad, y esto no tiene que ver con encuestas, simplemente con los hechos de las firmas y los registros, de 3 probables independientes. Sí. En esto hay, ¿qué te diría? Por lo menos 10, 11 maneras de medir. Puedes medir partidos y de interpretar exactamente, y algunas veces para propósitos analíticos, otros propagandísticos, por decirlo así. Puedes medir por partido, que no es un tema menor. ¿Qué le está aportando cada partido a las coaliciones? Luego, puedes medir por partido con o sin independiente, primera variante. Luego mides coaliciones. Las coaliciones las puedes medir con o sin independiente, teórico, ¿no? Sí. Pero ahí ya tienes 4 mediciones ya planteadas. Y luego, una vez que le metes los candidatos, que digo, eufemísticamente le estamos llamando precandidatos, pero para efectos prácticos todos son candidatos. Déjame quedarme con los datos, o sea, más allá de todas las formas de medir, déjame ir contigo, porque hay 2 datos que parece que están sobre la mesa donde todo el mundo coincide, y es en el 1, 2 y 3, y que Anaya está arriba que MID, que estaría ya en un segundo lugar. Sí. ¿Cómo crece Anaya? Mira, ¿Cuáles son los votos que suben a Anaya? Déjame plantearlo desde otra óptica del análisis político. En primer lugar, ¿cómo se han presentado los candidatos? En MID se ha presentado como un candidato ciudadano que ha dicho, háganme suyo al PRI. Continuidad. Entonces, el problema es que no es ciudadano, sino que la gente debe saber que forma parte de un grupo de poder que se llama la tecnocracia, y que esa tecnocracia colonizó al PRI a través de sacar a los políticos que siempre habían controlado al PRI, incluso en épocas en que el PAN había gobernado este país, los políticos siempre controlaron al PRI. O sea, entonces, si voy contigo, él no podría estar agarrando ni el voto anti-PRI ni el voto antisistema. Entonces, ahí está el asunto. ¿No? ¿Por qué? Porque pusieron a Enrique Ochoa
que es una pieza de los tecnócratas. Los tecnócratas son hoy los que controlan al PRI y que han llevado una campaña muy inteligente, haciendo ver a un tecnócrata que es Meade como si fuera ciudadano y como que si representara el cambio y el acercamiento con la sociedad, cuando en realidad es una continuidad de lo mismo que hemos tenido desde la época de Carlos Salinas de Gortari. O sea, lo que estás diciendo, a ver si te entiendo, es la tecnocracia es el status quo. Exactamente. Y votar por el status quo, ¿cómo estaría? Ahorita hablando con Paco Abundis de las lecciones de la precampaña y las perspectivas ahora de la intercampaña hacia las campañas, que parece trabalenguas, ni modo. Sí. Pepe Fernández Santillán, profesor investigador del TEC. Nos quedamos en el voto de Meade. El voto status quo. Ahora, el status quo, entonces, es parte del establishment, como se dice. Pero la otra, o sea, la parte neoliberal, ¿no? De la que la gente está harta, junto con la corrupción del PRI. Luego, la otra es el populismo de Andrés Manuel López Obrador, que quiere, bueno, siempre se ha apropiado de el discurso antisistema, y además el discurso populista es en Estados Unidos, en Europa y en América Latina, pensando por ejemplo en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, siempre dividir, enfrentar, confrontar a la sociedad y enfrentarse a una élite que en España le dicen la casta, aquí le dicen la mafia del poder, etcétera. Entonces, cuando la gente ve que hay dos posiciones, una neoliberalismo, continuidad, y otra populismo, la oportunidad de Anaya sería presentar una alternativa distinta. Ese sería el discurso. ¿Pero con qué voto está creciendo Anaya? ¿Con el voto anti-PRI? ¿El voto antisistema? Con el voto antisistema que se lo está tratando de robar o quitar a López Obrador. La cuestión es que la gente no ve hasta ahora que haya una solidez en la coalición entre el PAN y el PRD. Eso es lo que quisiera ver la gente para emprender un camino sobre esa línea. Ahora, nada más para complementar lo que ha dicho Abundis, Paco, yo agregaría a lo que ha señalado la población de los indecisos, los que dicen no sé. Hay una volatilidad, pero aparte el partido de los indecisos es muy grande. Altísimo todavía. Y además, los que dicen voy a votar por López Obrador, ponle que tengan 18, 38%, 20% seguro van a ir a las urnas a votar por él. Pero hay un 18%, tú me corregirás, que podían cambiar de parecer llegado el momento. A ver, Paco, ahí, traes muchos antivotos. Parece que no es a favor de, sino anti-PRI, antisistema, anti-establishment. Sí. ¿Quién y cómo puede capitalizar esto? Si vamos a categorizar y generar conceptos, yo haría una distinción entre antisistema y antigobierno. Sí. Se parece mucho. Sí. Por eso el PRIAN. No estoy seguro que quepan. El antigobierno es anti-PRI. Sí. El antisistema es antipriano. Exacto. Y esa distinción parece sutil, pero yo creo que esta elección puede estar explicada más por contexto que propiamente por posiciones de los actores. Okay. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Es así como había Marx 1, Marx 2 y como había, ¿no? Ahora tenemos López Obrador 1, 2 y 3, ¿no? O sea, ¿quién es López Obrador? El joven, exacto. El joven López Obrador, el maduro, exacto. Y ahora tenemos a López Obrador 3. Bueno, ¿quién es López Obrador por él y por su electorado? Sí. Parece infinitamente más moderado, parece infinitamente más al centro. Él o alguno de sus asesores tiene en su cabecera el libro de Arrow, del teorema del votante central, ¿no? El límite del, o sea, tiene que irse al centro y es, creo, lo que está haciendo. Pero eso, digamos, ya dejó una marca previa de ser antisistema. Sí. ¿A qué me puedo, digamos, que esto en qué lo empato con el discurso?
el tema del cuestionamiento de la reforma educativa, sin tomar posición, valorativa, buena, mala, no sé, simplemente hay un cuestionamiento. Sí. El tema de la reforma energética, buena, mala, no sé, se lo dejo a los analistas de políticas públicas. Se ha pronunciado. Se ha pronunciado. A ver, el cuestionamiento del aeropuerto. ¿no? Eso es a ver, eso estaría apelando al voto antigobierno o antisistema o anti-establishment. Así es, Okay. Yo creo que el tema es, y buena parte de lo que puede explicar esta elección es si el electorado al final va a ser solo antigobierno o tenemos un electorado antisistema. Y es una condición de contexto. Esta primera parte yo creo que es donde Ricardo Anaya le favorece más, esta le favorece más al observador, y ciertamente quien quiere cambiar el eje de esta discusión, que se le complica un poco más, es a José Antonio Meade. Órale, o sea, a ver, lo que estoy diciendo entonces, a ver si agarro es, a ver, si avanza, a ver, si aquí lo que se impone es el voto anti-PRI, Anaya tiene muchos más posibilidades de crecer. Sí. Si es un voto anti-PRIAN, por usar la misma, ¿no? Anti-mafia del poder o anti-status quo, entonces el que va a ser difícil de bajar es Andrés. Sí, pero hay otra cosa propia de nuestro sistema. Nosotros no tenemos segunda vuelta. Es de los pocos países en América Latina que no hay segunda vuelta. Entonces, lo que hemos visto Es porque somos en muy otras, decididos. por eso es que lo que hemos visto en anteriores ocasiones es que el tercer lugar se termina desfondando. Y la cuestión aquí... Eso no sería tan inédito, digamos, eso sería una cosa más regular. Es la historia de los últimos 18 años. Exactamente. Y ahí es donde Anaya puede aprovechar que Meade va en tercer lugar y que la gente, fíjate, cuando tú le preguntas a la gente, ¿por quién vas a votar? Te dicen, no sé por quién voy a votar, pero sí sé por quién no voy a votar. Así es, todo está en negativo. Y te dicen, no voy a votar por el PRI porque representa la corrupción, porque representa el malestar, porque representa la violencia, porque representa el desempleo. Y hay otros que te dicen, no voy a votar en ningún momento por López Obrador, porque representa la demagogia, porque es un tipo que miente, porque no me inspira confianza, porque también en América Latina los populismos han fracasado, etcétera. Entonces, en vez de la segunda vuelta, lo que tenemos es el voto útil. Entonces, lo que va a ir pasando en los siguientes meses con este sistema que está hecho con las patas, literalmente, entramos en un interreño, como tú lo dices, y no sabemos en qué, estamos en el limbo. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? O sea, dicen, no se puede llamar al voto. Está bien. ¿Pueden ir a las mesas a preguntárseles? Sí, pero no pueden hacer propuestas. Entonces, ¿quién carambas diseñó este sistema? Ya ni selfies, porque eso es andarte promocionando, pero bueno, espero que el INE nos aclare o les aclare a ellos qué va a pasar. Ahora, déjame regresar al punto de los votos, uniendo lo que decía Pepe y poniéndolo sobre la mesa. Tienes un voto anti-López Obrador, que seguramente es el que puede hacer crecer a Meade y a Anaya, o un voto anti-PRI o un voto antigobierno. El gobierno lo estoy viendo. Y que puede crecer, para hacer crecer a Anaya y a Meade. ¿Cómo juegan ahí los independientes? Ciertamente están más cerca de ser antigobierno o ser anti-establishment, y entonces le quitas a Anaya o a López Obrador. Al que menos le quitas con mucho es a José Antonio Meade. O sea, en la medida en que tu hipótesis sería, en la medida en que los independientes crezcan, tienen menos capacidad de crecimiento tanto Meade como López Obrador. Así es. En la medida en que se caigan los independientes, crecen más Anaya y López Obrador. Ahora, ¿qué estarán pensando los independientes? Donde no tenemos... Como tal, primero no se conciben como ellos, ¿no? Ajá. O sea, no hay un partido de independientes. No. Bueno, andan queriendo ahí formarlo. Quieren formar un frente, una coalición, que no es lo mismo, alrededor de votantes, ¿no? Pero no necesariamente existe digamos, una posición ideológica o del independiente, ¿no? Eso es lo que me parece muy interesante del esquema, ¿no? Porque creo que es obvio decirlo, pero como están bajo la misma categoría, es muy distinta a Margarita Zavala que... El Bronco.
por ejemplo, ¿no? Pero sigue vigente la pregunta para los dos. Pueden jugar los independientes, presumiblemente llegarán 3. Vamos a ver, todavía tiene que confirmarse, pero pueden ser decisivos en el caso de una competencia muy cerrada por la presidencia. Estamos hablando con José Fernández, es profesor investigador, Fernández Santillán, profesor investigador del TEC de la Ciudad de México. Paco Abundis, me quedé contigo y regreso para rebotar. Mira, yo creo que va a depender en buena medida de las campañas. Yo creo que los independientes hoy van a ocupar ese espacio que ocupaban los partidos pequeños, sin ser ofensivo, o las fuerzas emergentes, o como los quieras llamar. Sí. ¿Qué es lo que suele pasar cuando hay elecciones convencionales y entonces empieza a haber como son hoy las campañas y cada vez más, empieza a haber campañas negativas, empieza a haber acusaciones mutuas, empieza a haber un cansancio del elector, y hay un tipo de elector que reacciona de manera muy común en esos escenarios, que podría ser el caso, ¿no? Que en este caso solía ser el de estas fuerzas emergentes o cuartas fuerzas electorales, que es, ya me cansé de ti, ya me cansé de ti, ya me cansé de ti, pero quiero votar. Dame salida. O sea, quiero votar por alguien, pero no quiero votar ni por coalición 1, ni por coalición 2, ni por coalición 3. O sea, el menos pero peor dame salida. Es el menos peor. Dame salida. Quiero otro fresco. O sea, con mi voz quiero salida. Quiero salida, ¿no? Y entonces es muy común y es muy frecuente que subestimemos las cuartas fuerzas electorales. Les voy a hablar de un fenómeno que está pasando cuando les hablaba de las formas en que estamos midiendo recientemente. Movimiento Ciudadano en 2015 sacó 6% de la votación. Hoy día la mayor parte de las mediciones traen al PRD entre 5 y 7. Ya hay mediciones que tienen a Movimiento Ciudadano por arriba del PRD, por hablar de un partido. Ese que era un partido pequeño, ya pasó a ser parte del mainstream, ¿no? Presencia importante en zonas regionales. Y en el momento que te integras, a una coalición, su mayor peligro es desdibujarte. Vean cuál es la estrategia que tiene el Verde para no desdibujarse. Irte en lo local por tu lado y en lo federal, lamentablemente para ellos, la gente no distingue cómo vas dónde, y ya les pasó en el 2012 que perdieron una cantidad de senadores, no sé, 7, 8, depende, entre Nayarit, Sinaloa, donde la gente se confundió y no sabía quién iba con quién. Pues es muy probable que pase esta vez también. Entonces, habría un escenario, y entre más rudas se pongan las campañas, que es casi, lo podemos dar casi como hecho que va a pasar. Eso parece que hay consenso también. Hay consenso de que va a suceder. Una forma de reacción del electorado es: no voto por ninguno de estos que se tiran, y entonces voto por una opción, ¿no? que me da salida, y en inglés se llamaría... Tú estás viendo capacidad de crecimiento de los independientes. Lo cual va en contra, digamos, de lo que muchas de las encuestas están diciendo. Algunas encuestas más bien lo que están diciendo es que los independientes se han caído. Vienes primero. Los independientes son producto de la reforma que se acordó, reforma política del 2012. Entre las cosas que salieron de la reforma del 2012 son la reforma en el Distrito Federal, que se convirtió en Ciudad de México, y se le aprobó, se le reconoció que tuviera y que hiciera su constitución. La cuestión es que tener candidatos independientes da la sensación de que le da oportunidad a los ciudadanos, pero la verdad es que no cualquier ciudadano recoge 800,000 firmas en 17 estados. A ver, lo más probable es que tengamos 3, Pepe. ¿Tú estás de acuerdo con Paco o no estás de acuerdo? O sea, ¿sí crees que van a crecer y que pueden justamente incidir directamente en el crecimiento tanto de AMLO como de Anaya? Principalmente. Ya los independientes forman parte del juego, de la baraja. Ya están ahí, ¿no? Sí. Y ahora, el comportamiento electoral va a ser, es una incógnita, porque regreso al punto de partida. Hay gente que efectivamente, como dice Paco, no me gustan las 3 coaliciones, pero quiero votar, porque acuérdense que hubo, creo que, una campaña para el no voto.
que a final de cuentas fue una campaña fallida, una campaña fracasada, etcétera, etcétera. Entonces, esperanza marchita. Esperanza marchita. Una esperanza marchita. Entonces, si esos ¿Intelectuales conservadores o liberales? Yo creo que lo que estaba marchito de origen era la esperanza, pero... Esos tres candidatos, es decir, Margarita Zavala, Jaime Rodríguez el Bronco y Ríos Peter, pueden jalar votos que sean decisivos a la hora de que las cosas se pongan complicadas. Acuérdate que Calderón le ganó por menos de medio punto, punto 56 a López Obrador. Entonces, esos votos son decisivos a la hora de una contienda muy pareja. Ahora, yo pregunto, voy con el experto, ¿cuánto tendría que ser la diferencia entre el primero y el segundo lugar? ¿O qué tan cerrado para que puedan jugar ese papel los independientes? ¿Actualmente lo son, entre 6 y 10 puntos? Lo que pasa es que uno depende, y en eso te diría que nosotros hemos tenido mucha varianza, depende de la medición a quién le quitan votos. Lo que sabemos es que el perfil y en un modelo de transición le estarían quitando más a López Obrador que a Anaya, irónicamente, incluida Margarita Zavala. Okay. Pero no es constante, no es constante. Creo que lo que tenemos como constante es que a quien le quitan menos es a mí. Ahora, este 1, 2, 3 del cual estamos hablando depende de la medición y es muy reciente. O sea, yo creo que prácticamente la mayor parte de las series hasta antes de enero tenían empatado más bien a Mid con Anaya. Exactamente. Lo que tenemos que ver es si esto es esto es una tendencia o es un dato, ¿no? Y eso tenemos que esperar a febrero. Bueno, o sea, tenemos que esperar con 2 meses sería suficiente, febrero o marzo para considerar. No, digo, falta, algunos argumentamos que aquí en este país las cosas no pasan hasta por ahí. ¿Hasta qué sucede? Abril o mayo. No, o sea, en el histórico. En 2000 tenemos una medición que en su momento se consideró fuera de rango, de mi colega Ricardo de la Peña, para su mérito, que es el primero que dice, y que entonces haría otra historia de esa elección, que Fox podría haber estado 5 puntos arriba en febrero. Así no es la historia de la mayor parte de las series. En la mayor parte de las series el PRI se va cayendo y el PAN o Fox va subiendo, ¿no? Pero, digamos, el argumento o la forma en que algunos respondían cuando nos preguntaban, a ver, esto está pasando, ¿no? El argumento era, mira, yo creo que no está pasando, pero creo que si a alguien le pasó un fin de semana, preocúpate. Para un priista. Por lo pronto lo que estás diciendo es no estás descartando al PRI. Espérame, esto voy a la historia de... Y luego ya en junio se hizo normal decir que Fox podía ganar o que había series que ya lo traían, pero esto pasó como hasta junio. En 2006 es hasta mayo, finales de mayo, un poco antes del primer debate, que creo que la mayor parte de las series registramos que el expresidente Calderón empata a López Obrador. Creo que en la mayor parte de las series. Y lo cruzan, sí. Y luego, pues realmente, punto 56 no sabemos, ¿no? En qué momento, sí, o sea, ¿no? Fue así, con ese porcentaje. Ahí yo lo complementaría. Y nada más para finalizar, en 2012, es a mediados de mayo, cuando hay un cruce, creo que lo dicen la mayor parte de las series, en que Josefina se cae a tercer lugar.